Gracias, Padre, porque tú estás abriendo nuevos caminos para que más personas escuchen de tu amor. Gracias porque tú le das la sabiduría a Juan Pablo para saber cómo hacer todo lo que se tiene que hacer para las conexiones, Padre. Y gracias por mi hermano Cristóbal, porque tú le fortaleces en lo más íntimo de su ser, igual que a cada uno de nosotros, Padre, para seguir comunicando tu amor. Gracias, Padre, y ponemos esta reunión en tus manos, en Jesús. Amén. Gracias a todos por estar presentes y su paciencia. Tuve un poquito de dificultades técnicas, pero ya estamos listos. Y no sé si ya dieron gracias. Ya, perfecto. Bueno, pues vamos a reconectarnos con lo que es vital y subrayo vital, que le permitamos a Dios hacer en nosotros, y es establecernos en su salvación. En las últimas semanas hemos estado recibiendo la introducción a lo que es la salvación de Dios, la cual está perfectamente definida en la Escritura, en Tito, el capítulo 3, y el versículo del 4 o del 3 al 7 realmente, porque habla del contraste y explica de qué estamos siendo salvados. Y hoy vamos a avanzar un poquito más en este asunto, pero para que todos podamos reconectarnos, vamos a empezar leyendo esta escritura una vez más y asegurando que todos tenemos el contexto claro de lo que hoy Dios quiere darnos. Entonces, Tito capítulo 3, verso 3 dice: porque nosotros también éramos, subraya si lo personalizas, yo también era, pasado, mi pasado era, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Yo no sé qué tan de acuerdo estás con Dios en esta descripción de tu pasado, pero te voy a decir, es importante que le permitas a Él traerte a claridad y a un acuerdo absoluto, porque Jesús dijo, cuando los sacerdotes que se creían buenos criticaban a Jesús porque él no se juntaba con ellos, ¿verdad?, que vivían en su justicia propia, sino que buscaba lo peor de la sociedad. Y ellos decían, ¿cómo puede este hombre ser de Dios y juntarse con esa gentuza, no? Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla y muy clara. Y dijo, mira, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no vine a buscar lo que está bien, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si tú no perteneces al grupo que necesita al médico, al Salvador, pues entonces no se aplica a tu vida. Y por eso Dios siempre habla con tanta precisión y claridad, ¿no? Yo puedo verme perfectamente en ese espejo que describe la naturaleza humana y asentir y decir, sí, eso era. Pero me encanta que puedo ponerlo en el pasado y no en mi presente. Ahora, ¿qué pasa si este es tu presente? Si esto te describe en tu presente. Bueno, Dios te ha traído para que le permitas salvarte de este presente y mostrarte la vida que Él quiere que disfrutes. El versículo 4 dice, pero, y este es un maravilloso pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Qué tal?
no nos juzgó, nos castigó, nos condenó, nos salvó. ¿Y cómo lo hizo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, la primera gran obra de la salvación. La segunda es por el lavamiento de la regeneración y la tercera por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces aquí, como hemos estado viendo por el Espíritu Santo, está perfectamente definida la salvación de Dios. Y hay un entendimiento divino que está siendo formado, que está siendo escrito en el corazón de los que estamos dispuestos a que Dios haga este trabajo en nosotros. Y esto requiere que Dios remueva de nuestro entendimiento cualquier otro concepto de la salvación. ¿Sí? Porque si para ti la salvación sigue siendo escapar el infierno o cualquier otra versión, pues entonces no vas a vivir la vida divina. La salvación es el trabajo que Dios hace en su capacidad, en su potencia, para remover de tu ser la naturaleza humana y darte su naturaleza, para que tú disfrutes de la misma vida que Él disfruta, para que tú seas como Él es, aquí, ahora y para siempre. Entonces, estas tres obras de Dios, aquí no hay competencia humana, ¿sí? Y a mí me encanta eso, que esto nos pone a todos en el mismo plano, no hay competencia humana. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque eso lo dejaría en el terreno meritorio. ¿Sí? El que le echa ganas, el que no le echa ganas. Esto es absolutamente obra de Dios. Bueno, ¿cómo lo hace Dios? En tres maneras. Y hemos en las sesiones anteriores hablado de la definición de estas tres obras de la salvación. Nos salvó por su misericordia, y la salvación por misericordia no es nada más el ejercicio de la misericordia. Recuerda que misericordia quiere decir no dar el castigo merecido. ¿Sí? Entonces, si Dios tuviera nada más, Dios tiene misericordia de todos, pero eso no quiere decir que los salva, porque en su misericordia las personas están viviendo su naturaleza humana, cometiendo crímenes y atrocidades y todo lo que es la naturaleza humana, y no se manifiesta el castigo inmediato que cada uno merece. ¿Por qué? Por la misericordia. Pero la misericordia, si no la aplica Dios a la salvación, entonces te deja en tu estado en que estás, sencillamente no te castiga. Y eso sería un absurdo. Entonces, cuando Dios dice que nos salva por misericordia, quiere decir que Él intervino para sacarnos de la condición en la que estábamos. Y la salvación por misericordia es una gran obra de Dios que empezó el día en que Adán y Eva se rebelaron y se completó cuando Jesús resucitó de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, el diablo, la muerte, habiendo efectuado nuestra redención, nuestro rescate de la condición humana. Entonces, la salvación por misericordia es algo asombroso y es universal. ¿Qué quiere decir eso?
que Dios no le puso condiciones a nadie, no le pidió permiso a nadie, no es un acto electivo, Dios lo hizo por todos. Está hecho y por lo tanto disponible a todo aquel que elija creerle. Y una vez que se consumó esa obra de misericordia, entonces lo que sigue en la salvación, porque es muy importante tener claridad en que lo que Jesús aseguró es para todos, pero no se impone sobre todos. Dios no hace acepción de personas. A nadie le va a negar lo que Jesús ya hizo, pero tiene que ser recibido individualmente para que procedan las siguientes dos obras de la salvación de Dios. Entonces, la misericordia está presente, está operando sobre la raza humana, por eso la humanidad continúa hasta el día de hoy, pero no se manifiesta el acto de salvación, sino en aquel que la recibe. Y por eso la única condición que ves en la Escritura es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, misericordia, que hizo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel individual, te das cuenta, ya no es global, ahora se vuelve individual, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ten presente en tu interacción con todos los seres humanos que te rodean, que Dios no está en el negocio de castigarlos, de darle su merecido a nadie. Dios está en el negocio de salvarlos. Y cuando terminamos la sesión pasada hablando de cómo se manifiesta el fruto de la salvación por misericordia en nosotros, es que vivimos esa misericordia hacia los demás. Y vamos a retomar eso en unos minutos, pero estoy nada más asegurando que todos tenemos estas definiciones claras, y como dice el apóstol Pedro, esto ya se los he dicho, pero no me canso de repetírselos, ¿no? Mientras yo esté aquí, porque les conviene tener claridad en estas cosas. Una vez que tú, cada individuo decide recibir la salvación por misericordia, Dios procede a la segunda gran obra de la salvación. Y es una obra instantánea, absolutamente maravillosa, que actúa en el poder de Dios. El lavamiento de la regeneración. Regenerarte es hacerte de nuevo. Y eso Dios lo hace así. Porque Él tiene todo provisto para que su poder actúe en tu espíritu y seas unido a Jesús en el punto de su muerte para que tu ser humano, en Romanos capítulo 6 le llama en términos legales el cuerpo de pecado. ¿Has oído el término el cuerpo de delito? ¿Sí? En los juzgados y eso. Bueno, Dios dice, Romanos 6:3 dice, sabiendo esto que mi cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con él, o que yo fui crucificado, perdón, juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirva yo al pecado, ya no sea esclavo del pecado. Entonces, esa obra de regeneración tiene dos partes importantísimas que vamos a estar viendo en mayor profundidad, pero la primera es destruir para siempre
tu ser humano. Y eso no es tu cuerpo físico, porque hay un engaño terrible que se enseña y que se cree, y es que el problema que tenemos es esto. A esto le llamamos la carne, ¿no? Es que mientras esté yo aquí, soy pecador. ¿De veras? Entonces Dios miente. Tu cuerpo físico no es el problema. El problema es el espíritu que heredaste en corrupción del linaje adámico. Y allí es donde Dios trabaja, en tomar ese espíritu corrupto que Él describe, por ejemplo, en Jeremías. Dios dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Ese corazón corrupto, perverso, que no tiene remedio, es lo que Dios une a Jesús en su muerte para darte libertad de Él. Y automáticamente te hace de nuevo. Entonces estas son las dos obras de la regeneración, es destruir el corazón humano, el espíritu corrupto que heredaste, y darte un nuevo espíritu que es engendrado por Dios. O sea, Primera de Pedro 1 dice que fuiste renacido o renacida, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto Dios lo hace instantáneamente, esto no toma tiempo, porque actúa en su poder. Y es a ese nuevo espíritu, a ese nuevo corazón al que Dios ingresa. ¿Sí? Dios no puede ingresar al corazón corrupto, perverso, malvado. Él es santo, Él es incorruptible. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Has oído eso, verdad? Entonces, si Él te recibe, es para rehacerte, regenerarte en una nueva creación. Y por eso en la Escritura el Espíritu Santo declara con firmeza, con claridad, con precisión, por ejemplo, en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y luego el próximo versículo dice, y esto es obra de Dios. No es logro personal. Ahora, hechos de nuevo, estamos en un estado maravilloso, como nuevas criaturas, como recién nacidos, ahora en la naturaleza divina. Tu espíritu ya no es humano, es divino, porque Dios te engendró. La adopción divina es asombrosa porque te hace de nuevo. Y entonces cuando naces de Dios, eres legítimamente su hijo. No eres un hijo postizo. Y por lo tanto, empieza a cumplirse la promesa de hacerte semejante a Jesús desde la raíz. ¿Sí? Y esta es la salvación en la obra de la regeneración. Bueno, pero esta nueva creación necesita un nuevo entendimiento, necesita pensar divinamente, necesita conocerse divinamente, necesita entenderlo todo en la naturaleza divina, porque el entendimiento humano no es congruente, no es compatible y nunca podrá entender lo divino. Por favor, escucha lo que Dios nos dice en Primera de Corintios, el capítulo 2.
al respecto. Todo el capítulo habla de esto, pero voy a empezar en el versículo 12, donde dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el ser humano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Escucha bien, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí es donde está la tercera obra que completa la salvación de Dios en cada uno de sus hijos. La primera obra es remediar la injusticia de haber nacido humanos, de haber heredado maldición, de ser sujetos de pecado, de muerte, de condenación, etc. La segunda obra es, para el que lo recibe, es hacerte una nueva persona, de raíz. La tercera obra es darte el entendimiento divino que necesitas para participar de lo que ya eres. ¿Sí? Para que puedas vivir lo que ya eres, porque Dios ya te hizo de nuevo, ya te engendró de Él, ya eres un hijo o hija legítimo. Pero si no se renueva tu entendimiento, no puedes participar de lo divino. Y aquí en 1 Corintios 2 se nos explica la provisión que hay para operar esta salvación por renovación. Y se te ha dado el Espíritu de Dios para que Él te enseñe todo lo que se te ha dado y tú tengas operando en ti la mente de Cristo. Ahora, si estás escuchando a Dios y acuérdate que no vienes a escucharme a mí, el que viene a escucharme a mí, con todo respeto les digo, viene a perder su tiempo. Porque yo no puedo enseñarle a nadie nada. La enseñanza ocurre en tu espíritu por el Espíritu Santo. O sea, escuchamos a personas participar, entre ellas yo, pero el que interpreta eso en tu corazón, el que te da revelación, entendimiento, para que tú puedas echar mano de lo que Dios te está ofreciendo, es el Espíritu Santo, allí donde tú estás, en tu corazón. Entonces, nunca confundas eso. ¿Sí? Damos gracias a nuestro Padre por darnos el privilegio de participar en su trabajo, pero la obra de Dios la está haciendo Él en cada corazón. Y cuando no es Él, pues se nota porque no hay resultados divinos. ¿Sí? Tristemente, cuando hemos creído versiones humanas del Evangelio, vemos resultados humanos. ¿Sí? Pero lo que Dios hace en ti funciona exactamente como Él lo dice en su palabra. Porque Él cumple, Él no falla. Entonces, el Espíritu Santo te ha sido dado para enseñarte
y darte la capacidad de operar en la mente de Cristo. Y esta obra de la salvación que estaremos viendo en mayor detalle hacia adelante es en lo que cada uno de nosotros debemos estar ocupados. Porque si no se renueva tu entendimiento, entonces te ves obligado o forzado a seguir operando en el raciocinio humano. Y siempre va a estar en contra de Dios. ¿Sí? El raciocinio humano, tú puedes hablar Biblia hasta que te canses, pero con entendimiento humano la letra mata. Los sacerdotes que escuchaban a Jesús sabían mucha escritura, pero no tenían entendimiento divino de esa escritura. Y entonces, ¿qué se producía en sus corazones hacia Jesús? Nada divino. Vez tras vez, tras vez, tras vez, lo que había en sus corazones era homicidio. Procuraban matarle. Tomaban consejo para decidir cómo le hacían para poder matarlo. Imagínate. Llenos de Biblia y llenos de homicidio. Y hoy hay versiones de lo mismo. ¿Sí? Si en tu corazón puede haber juicio en contra de alguien, no estás operando en la naturaleza divina. Sencillo. Y por eso es importantísimo que le permitamos a Dios operar su salvación en cada uno de nosotros. Entonces, tienes ya el esquema de las 3 obras de la salvación. Lo que Dios hizo para redimirme de la maldición que heredé sin pedirla y de mis propios pecados cometidos por mi esclavitud a la naturaleza humana. La obra de hacerme de nuevo, de engendrarme de sí mismo, destruyendo mi hombre viejo para que yo no tenga ya relación con ser hijo de Adán y pueda ser exclusiva y absolutamente hijo de Dios. Y luego, habiéndome hecho de nuevo, Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no te conformes a este mundo. O sea, no sigas cumpliendo con todo lo que es normal en el mundo en que vives. Lo que es lógico, lo que es entendible en el mundo en que vives. No, ya no. Si escuchas a Jesús hablar de eso, ve lo que Él te dice en Juan 17. Le dice al Padre, Padre, ellos eran del mundo, pero ya no son del mundo. ¿Te identificas con eso? Pues ahí es donde viene la transformación. Dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate. ¿Cómo? Por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces, se dan cuenta de la grandeza de la obra de Dios y por qué Él da instrucciones precisas. No te conformes a este mundo, transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Bueno, ¿y cómo le hago? Pues el Espíritu Santo es el responsable. Recuerda que la salvación no es algo que tú haces, es obra de Dios. ¿Quién va a hacer la renovación? El Espíritu Santo. Yo, tú, tenemos que participar en ello de manera constante. Y el producto del trabajo del Espíritu Santo va a hacernos, hacerte participante en la naturaleza divina. Perfectamente. Como Jesús es divino, tú vas a resultar viviendo lo que Dios es. Ahora, esa es la propuesta de Dios, eso es en lo que Él se ocupa.
Eso es en lo que Dios trabaja. Y cuando Él está haciendo su trabajo en una vida, los resultados son evidentes. Y cuando Él no está haciendo su trabajo en una vida, también. Porque por más que queramos fingir las virtudes divinas, podemos despistar a unos cuantos, pero al rato sale lo que está dentro. ¿Sí? Es muy sencillo. O vives paciencia divina, que es perfecta e inagotable, o vives paciencia falsa, que tiene su límite. Se me está acabando la paciencia. No es divina, ¿verdad? Etcétera. Entonces, nuestro asunto, pues, es permitirle a Dios salvarnos, entendernos salvos y siendo salvados. Por eso hay una escritura que dice que este Dios nuestro nos salvó, nos salva y nos salvará. ¿Sí? Y en el entendimiento que el Espíritu Santo provee, puedes ver cómo funciona eso. Bueno, me salvó por su misericordia. Jesús ya no va a volver a morir, no va a volver a resucitar entre los muertos. Eso está consumado, está hecho. Me salva, me salvó porque ya me regeneró, ya no me va a volver a hacer de nuevo. Ya renací de simiente incorruptible. Es un acto consumado una vez que recibí a Jesús, pero me salva porque está renovando mi entendimiento hoy y lo va a seguir haciendo, porque la obra que Él empezó en mí y en ti, la va a perfeccionar. Entonces, conforme cada uno aprendamos a participar en la obra de la salvación, vamos a ver el resultado de la capacidad de Dios para hacernos igualitos a Jesús. Porque esa es la promesa. Romanos capítulo 8 dice que Dios te llamó para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Conforme quiere decir idéntico a. Bueno, vamos ahora a regresar a hablar más profundamente de la salvación por misericordia. Y todas estas sesiones están disponibles para ti en YouTube. Recibes WhatsApps, necesitas algo, por favor contesta a esos WhatsApps y pídele a los miembros del equipo que te auxilien. Pero mira, mi hermano y hermana, si tú te ocupas, si tú te inviertes en permitirle a Dios salvarte, entonces Él va a actuar, porque ese es el anhelo de Dios. El Espíritu Santo, que es responsable de renovar tu entendimiento, aquí en Tito 3, donde leímos, dice que Dios lo derramó en nosotros abundantemente. Y la Escritura dice que Él te anhela celosamente, no con celos humanos. Pero ¿sabes qué quiere decir eso? Déjame darte un escenario. Te despiertas y el Espíritu Santo anhela que elijas escucharle para que Él empiece a darte pensamientos divinos. Pero Él no te va a obligar. Si tú eliges empezar tu día reconociéndote hijo o hija de Dios, dando gracias por quien eres ahora y escuchando a Dios en ti, vas a empezar a vivir un día divino. En medio de pandemias y problemas y ataques externos y lo que eso no importa. Lo que importa es qué está pasando en tu corazón. En medio de
enfermedades físicas en tu propio cuerpo. ¿Y qué? Dios quiere que sanes desde tu espíritu hacia afuera. Y cuando me duele esto y ya se me arruinó el día, porque algo en mi cuerpo no funciona bien, estoy trabajando en un orden invertido. ¿Sí? Entonces, si elijo aprender a iniciar mi día para recibir vida divina, pensamientos divinos, entendimiento divino, el Espíritu Santo va a estar todo el día. Eso es lo que quiere decir que Él te anhela celosamente. Pero ¿qué pasa si me despierto y lo primero que viene es un pensamiento que busca provocarme a ansiedad, a coraje, a temor, a afán, etcétera, y me engancho? Y a veces hasta me pongo a orar como producto del afán. O sea, primero me afané y luego me pongo a decirle a Dios, ayúdame, porque mira qué es, que aquello, como si Él no supiera, ¿no? Y le doy mi receta de cómo quiero que haga las cosas y que quiero que le diga que fulanito, sutanito, que los convenza para que me traten bien y me dejen de molestar, etcétera, etcétera. Todo eso es vano, porque mi corazón está operando humanamente, desprovisto de la vida divina. Y ojalá eso te ayude a entender por qué la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué si yo le he pedido a Dios encarecidamente que me dé, que me haga, que me ayude, por qué no? Pues porque Él no te va a engañar. Él quiere salvarte, no del vecino, sino de que tú traigas la muerte aquí adentro, la corrupción aquí adentro que te permite ser víctima de otros. Él quiere producir en ti su naturaleza para que de ti emane. Y eso recuerda las palabras de Jesús, la promesa que Él hizo. El que en mí cree, de lo más profundo de su ser, correrán ríos de agua viva. ¿Qué crees que le hace el agua viva a los insultos, a las injusticias? Las apaga. A los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cómo yo elijo funcionar? ¿Va a permitirme vivir la salvación de Dios o no? Y tienes que convencerte de que el Espíritu Santo está, yo lo visualizo, ¿no? En mi espíritu, viendo mi espíritu. Cristóbal, déjame decirte por dónde es el camino. Déjame darte lo que el Padre tiene para ti en esto. Y cuando Cristóbal agarra y le da por su lado, ¿no? Por mi propio lado, el Espíritu Santo gime. Porque me negué a vivir divinamente una situación. Entonces, puedes ver la importancia de vivir el proceso de la renovación de tu entendimiento. Porque, ¿qué guía tu vida? ¿Qué guía los pasos que das? Tu entendimiento. Y el entendimiento humano es complicadísimo y confuso. ¿Sí? Complicadísimo. Y el entendimiento divino es sencillísimo y perfecto. Por ejemplo, el entendimiento humano te ha formado para que
tu reacción innata sea que tú tienes que hacer algo con todo lo que viene a tu vida. ¿Y ahora qué hago? ¿Te pasa eso? ¿Y ahora qué hago? Dios mío, ayúdame porque no sé qué hacer. Fíjate qué ignorancia. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Es muy sencillo. En el entendimiento divino, eso es ilógico. Eso es absoluta locura. Pensar así, eso es absurdo. El entendimiento divino es muy sencillo. Viene lo que venga y hay una sola manera de pensar. Padre, gracias por lo que tienes preparado para mí en esta situación. Es igualito siempre, no cambia. Y te prestas a ser guiado a lo que ya está predispuesto para vivir el asombro del amor que Dios te tiene. Para participar de las obras que Él preparó de antemano para que tú andes en ellas. Es sencillo. Porque no importa si en la visión humana este es un problema grande, un problema chiquito, una situación terrible, una situación bonita. Es exactamente igual siempre, nunca cambia. Ahora, para que yo viva esto de manera natural, que ya no haya variación en mi corazón, Dios tiene que hacer un trabajo enorme que desbarate, que destruya en mi raciocinio la lógica humana que va en contra de lo que acabo de describir. La mente de Cristo es muy sencilla. Porque se une al Padre en todo. Jesús no dice, ¿y ahora qué le digo? Jesús dice, Padre, gracias por lo que le quieres decir. Y el Padre le da las palabras. Y Jesús dice en Juan capítulo 14, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Sencillo. ¿Te das cuenta? Entonces, es tan importante, mis amados hermanos y hermanas, que nos ocupemos de vivir esta salvación. Que tengamos claridad y que escuchemos, y hemos hablado del orden, de la secuencia correcta, interna, para participar de la naturaleza divina. Es ya no ser reactivos. Eso es lo que hace la naturaleza humana. Reaccionas a lo que viene, reaccionas. En la naturaleza divina no reaccionas, permaneces en comunión. Y vas a ver cómo tu ser se ordena. Cuando Dios empezó a trabajar en mí en todo esto, recuerdo las batallas en mi mente, ¿no? Y yo tratando de educar y disciplinar mi mente para que no se me fuera, y cuando me daba cuenta ya se había ido hasta allá y vivía, Padre, perdóname, mira lo que estoy pensando, ya ni la riego, ¿cómo va a ser posible si acabo de estar contigo? Y esfuerzos. Y mientras más te esfuerces, menos vas a avanzar. Porque la vida divina no opera en tu esfuerzo. Opera en el poder de Dios. ¿Qué haces entonces? Te sueltas. Por eso es sencillo. Si aprendes a vivir desde tu corazón, no aquí, tu corazón, dando gracias,
y escuchas. Jesús nos describe la secuencia perfecta en Juan capítulo 10, donde él dice, mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños. Y luego dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Y ahí está la secuencia perfecta. Oigo, sigo y recibo vida eterna. Entonces, si tú agarras y empiezas a pensar en tu situación, ¿no? Y empiezas a permitirte todo el alboroto que sucede tratando de ver cómo resuelves esto, aquello, no vas a escuchar a Dios en medio de todo eso. Él no te va a hablar allí. Dios no se va a poner a hablar más fuerte para que lo oigas a Él en medio de todo eso. Tienes que elegir escucharle a Él. Y cuando Él habla, Jesús dice, ¿por qué es diferente cuando Él te habla? Dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Cuando Él te habla, paz se derrama en tu espíritu. Fe. Por eso su voz es inconfundible. Nadie puede imitarla. El vecino te puede decir, cálmese usted, mira, tómalo con calma, no es para tanto, échale ganas, anímate, mira que esto y aquello. Pero no puede derramar paz en tu corazón. Tú pierdes el tiempo y distraes a los demás cuando estás en el mismo ejercicio. Es que le dije, es que estoy tratando de que entienda, es que no entiende, es que es... ¿Qué haces tú tratando de que entienda? Si el primero que no entiende es uno mismo. Porque si entiendes cómo trabaja Dios, entonces lo que buscas es participar con Él, que Él hable. ¿Y cómo? Pues cuando tú aprendes a escucharlo, Él va a poner sus palabras en tu boca también. Y cuando las entregas, y es Él hablando a ese corazón, Él sabe darse a entender. Vivir, mis hermanos, la salvación, entonces, es vernos salvados, porque ya no estamos en esclavitud, ya no somos deudores, ya nacimos de nuevo, y donde tu entendimiento no esté firmemente anclado en la verdad sobre esto, bueno, ahí opera el Espíritu Santo, Él va a estar renovando tu entendimiento. Pero en lugar de complicarte la existencia, escuchando la voz del enemigo, porque mira, ¿qué hace el enemigo? ¿Tú quieres hablar Biblia? Le das un gustazo al diablo, pero que no tienes idea. Él también habla Biblia y bastante, a lo mejor más que nosotros. Pero la usa para torcer, para sembrar engaño. ¿Quieres evidencia? Ve a Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, ahí está registrada su conversación con Jesús. Y le dice a Jesús, escrito está. Su trabajo es engañarte, provocarte a que tú, perdón,
provocarte a que tú reacciones a sus palabras, a sus ataques, a su presión, a su condenación, a sus acusaciones. Sacarte de paz, sacarte de fe. Fe es sencillamente creer que Dios se ha comprometido contigo y está cumpliéndote. Eso es vivir fe. Es transferir la responsabilidad de tu persona al que se comprometió a hacerte de nuevo. Y permanecer en ese compromiso, en ese acuerdo. Entonces, en mi vida personal, cuando algo en mí no funciona divinamente, yo le digo a mi padre, Padre, aquí hay algo que no has arreglado. Porque mira nada más, ¿cómo va a ser? No, ya no quiero esto aquí adentro. Gracias por manifestarlo, pero por favor, sálvame. La salvación, Él la opera en ti cada vez que puedes, que en tu día vives lo divino, estás viviendo la salvación de Dios. Y no te confundas cuando pensamos, ¿no? Es que, hermano, si usted supiera, las cosas se han amontonado, ya no sabemos ni para dónde. Bueno, ahí es donde Dios quiere salvarte, de que sí sepas para dónde. Es sencillo, nada más hay un lugar a donde ir, nada más hay una persona a quien escuchar, nada más hay un comprometido contigo a hacer que todas las cosas que suceden en tu día funcionen para tu bien. Es su promesa. Te das cuenta de la enorme necesidad que tenemos de un entendimiento divino. Y el Espíritu Santo encargado de dártelo. Pues hoy el Espíritu Santo ha decidido que trabajemos otra vez en el marco grande, ¿no? En ver los tres aspectos, en tener mayor claridad de cómo vivir en la práctica la salvación de Dios. Y en que te entiendas en una sola responsabilidad. Escuchas y sigues lo que el Espíritu Santo te hable. Ese es todo tu asunto. El resto, no importa en qué profundidad de problemas estemos metidos, el resto lo va a hacer Dios en ti. Él es el que santifica, Él es el que limpia, Él es el que construye, Él es el que te da fruto, la obra es suya. Y ese grado de libertad en el que tú ya no vivas ningún tipo de afán, sino vivas la plena confianza de que tu Padre va adelante de ti, que Jesús va adelante de ti. Por eso Jesús dice, yo les hablo y ellas me siguen, mis ovejas. Porque Él va adelante. Cuando Él te dice, vamos por aquí, nunca pienses, no, es que espérame, porque, ahí no. Él te dice, ven conmigo, vamos por aquí. Si aquí has temido, ahora vamos por aquí conmigo para que vivas la diferencia. Si aquí has fracasado, ahora vamos por aquí conmigo para que vivas la diferencia. Si aquí has caído, ahora vamos por aquí conmigo para que vivas la diferencia. Entonces, esto es lo que Dios quiere establecer en cada corazón. Que ya no nos movamos por lo de afuera, sino que vivamos desde adentro
la naturaleza que Él es, y de esa manera Él es glorificado en cada hijo. Amén. Vamos a escuchar por lo menos un par de comentarios que Dios les dé. Si los hay, a veces no los hay. Adelante, Patti, te escuchamos. Bueno, mientras Patti habla, tengo una pregunta por el chat. Dice, cuando dudamos en si tenemos o no el Espíritu Santo, ¿qué nos dice papá? Efesios capítulo 1, versículos 12 al 14 y muchas otras escrituras establecen lo siguiente. Dice, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual nos es dado en garantía hasta que tomemos posesión de la herencia que nuestro Padre nos ha dado. Entonces, las dudas no vienen de Dios. Sí, y me encanta la pregunta porque es algo con lo que estamos siempre lidiando, ¿no? Dudas, dudas, dudas. No es parte de la gran lección es que hago escuchando dudas cuando tengo al Maestro en mí, el Espíritu Santo, para que me guíe a toda verdad. Entonces, toda pregunta, vívela en tu espíritu escuchando. Se vale preguntarle a tu Padre, por supuesto, Padre, enséñame sobre esto. Padre, compruébame esta verdad, lo que has escuchado hoy. No dejes que la duda funcione. Toma la decisión de recibir y comprobar que todo lo que Dios hace en ti, Él quiere que lo vivas. Por eso Él dice, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Pues, ¿lo voy a hacer yo o lo va a hacer Él en mí? Él lo va a hacer y yo voy a comprobar lo que Él está hablando. Muy bien. Ya escuchamos a la familia Lauterio. ¿Se escucha mi voz, pastor? Adelante, adelante, Francisco. Bueno, mira, hace como unos 4 días, Cristóbal, creo que hace como una semana le hablé a Cristóbal, 5 o 6 días, porque el encierro más bien, ¿no? Bueno, empieza a hacer estragos en uno, y yo soy hipertenso, y siempre me he conservado normal, o sea, he vivido la vida normal con mi pastillita, como toda la vida, ¿no? Pero sí, sí cuando inició todo esto, ¿no? Que ya tenemos la cuarentena, pues ya cincuentena, pues ya tenemos como 55 días hasta ahora de estar encerrados. Entonces empieza a entrar algo, el temor, y andas buscando que si el virus estará ahí, todo eso. Total, el enemigo cuando le damos entrada en nuestros pensamientos, y en este caso de temor, porque yo le estaba abriendo, por la desesperación, le estaba abriendo yo la mente al enemigo, ¿no? En mi carne. Y me empecé a sentir muy mal. Me faltaba el aire, pero no tenía ningún síntoma, yo, ¿me entiendes? No tenía ningún síntoma del COVID, ¿verdad? Nada de eso, nada más faltaba aire. Y me sentía desesperado, se siente horrible. Y entonces lo que hice yo, le dije a Patti, y Patti rápidamente se comunicó con Cristóbal y dice, háblale a Pancho porque anda así no. Bueno, total, ya yo me alejé un poco ahí, con Cristóbal y estuve platicando con él, ¿no? Y Cristóbal, pues es muy, para decir las cosas van directas, ¿me entiendes? Y pues yo lo entiendo a él como esa paciencia para escucharme, que pues yo me siento desesperado y todo. Me dice él,
Mira, dice, las ovejas, cuando Dios dice, las ovejas oyen la voz de su amo y la siguen. Voy a leer un poquito porque creo que escribí todo eso cuando vi la obra de Dios en mi vida otra vez, ¿no? Yo puse todo esto así: Señor Jesucristo, perdóname. Esto fue cuando ya yo empecé a sentir la abundancia de Él, ¿verdad? En mi vida, ¿no? Dice, Señor Jesucristo, perdóname por no haber permanecido en ti como de costumbre y haber escuchado voces extrañas que me llenaron de temor. Y me acordé de tu palabra cuando dices que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy mi vida eterna y que no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Cristóbal, son las palabras que me enseñó Cristóbal, ¿no? Y luego dice, pero hoy se quebranta mi corazón delante de ti, le digo al Señor, porque ya cuando vi que lo que Cristóbal me estuvo diciendo, le dije, creo que te entiendo, Cristóbal. Y arranqué yo a pedirle al Señor, me tiré, y verdaderamente ahorita lo que estaba explicando Cristóbal es que cuando ya estás en la carne es cuando le estás pidiendo a Dios. Cuando ya abriste tus pensamientos al enemigo, es cuando Él te está torturando ya Él a ti. Aunque tú no tengas nada, Él te va a torturar. Y no nada más en la enfermedad. Yo pienso que en todo, en todas las cosas, cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en tomar decisiones buenas, sino las malas, las equivocadas, entonces el enemigo aprovecha para destruirte. Bueno, entonces aquí le puse yo... le puse que, pero hoy se quebranta mi corazón delante de ti para rogarte y suplicarte que quites de mí ese temor, pues nunca lo había experimentado. Una vez lo experimenté hace como 10 años, cerca de 10 años, cuando vino la hipertensión. Yo siempre fui muy sano en ejercicio, en toda esa cosa, pero una vez vino eso y me atemorizó. Pero Dios siempre tomó control de mi vida. Y desde ese tiempo yo nunca había experimentado el temor de ninguna índole, de ninguna índole, sino que al contrario, siempre para tomar una decisión toda la vida era con Dios, con Dios, con Dios. Y ahora sí me falló la cosa, ¿no? Y rápidamente Cristóbal me mete el espíritu, ¿no? Yo nomás lo escuché y arranqué y empecé a hacer todo esto con el Señor. Pero como dice tu palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien, aún en esa tribulación, es cuando te das cuenta del poder divino de Dios. Pero yo digo, Señor, gracias, porque tenía que haber pasado por ahí para ver que verdaderamente tú eres mi Padre y que tú das la vida por tus hijos. Entonces, ahí empezaba a sentir yo la claridad y empezaba a ver la sanidad en mi vida, ¿no? Por pedirle perdón al Señor. Dice, pero como dice tu palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien, porque a través de muchas tribulaciones entraremos en tu reino. Pues siento que a través de esas tribulaciones empieza a morir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Dice, pero hoy te ruego que he aprendido la lección de permanecer en ti, como dicen las Escrituras, que si yo permanezco en ti, tus palabras permanecen en mí, y que lo que te pida será hecho. Y lo único que te pido es perdón y que me fortalezcas en el poder de tu fuerza y que me pongas tu armadura, que eres tú. Cuando me hablaste de la armadura también, que está en Efesios 6, me pongas tu armadura, que eres tú en mí y que apagues todos los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, en la cual no entrará jamás ningún temor a mi mente. Te amo, Señor Jesús. Esa fue mi oración cuando platiqué con Cristóbal y me dijo, acuérdate, Pancho. Pero con la risita así de que no te pasa nada, no tienes nada. Y verdaderamente no tengo nada. Yo me tomo la presión y está normal, todo está normal. Pero el enemigo es muy tremendo. Yo no había experimentado, la verdad, mira, yo la verdad nunca había experimentado, pero le doy gracias a Dios de veras, porque si no, no permaneciera yo con él ahí, ¿no? Como que también son jaloncitos, oye, ¿a dónde vas, no? ¿Qué te pasa? Si tú estás en mí, yo estoy en ti. Si tú no permaneces en mí, pues el enemigo es el que aprovecha, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Cristóbal y gracias a ustedes también porque me escuchan y yo creo que todos padecemos todo esto de vez en cuando, pero fiel es Dios que ama a sus hijos. Gracias, Cristóbal. Gracias, Panchito. Qué hermoso el testimonio de Dios. Sí, que es fiel a sus hijos y te das cuenta que
el enemigo planea cómo tenderte trampas, cómo provocarte para que reacciones y por eso el crecer en la salvación es la disminución en tu ser de toda reactividad para aprender a permanecer en comunión. Porque el reaccionar es un acto de desconectarte de Dios con el fin de hacer las cosas por tu cuenta, en tu poder, en tu capacidad. Y cada vez que hacemos eso, pues las cosas no funcionan bien. Es muy sencillo. Entonces, es maravilloso lo que Dios está realizando en cada persona que se lo permite. Y esa comprobación de la que nos habló ahorita nuestro hermano, instantánea, ¿no? Oyes y vives la presencia de Dios en ti y todo cambia, porque cuando es Él operando en ti su vida, pues tú vas a disfrutar de ella. Así que maravilloso, maravilloso. No veo más manos levantadas. No sé quién más quiera comentar. Yo, Cris. Adelante, Betty. Hola, buenas tardes a todos. Oye, Cris, pues aquí yo me encuentro así como que encajonada. ¿Por qué? Porque aquí en Tito 3 me dice, la conducta del creyente. Dice, recuérdale a todos los que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuoso, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Pero yo digo, bueno, ahorita con esto de lo de la pandemia y todo esto que estamos pasando, digo, bueno, esto me dice mi padre, ¿verdad? Que yo tengo que ser obediente y todo eso. Pero yo digo, dentro de mí, el espíritu de mi padre que está en mí, él me dice, no creas en todo esto, por favor, sé fuerte. O sea, yo digo, ay, papito, sí es tu palabra y está escrito aquí en la Biblia, en lo que tú has mostrado para el mundo. Pero ahí es a donde yo digo, Señor, soy obediente porque ya ahora en donde quiera que tú vayas te piden por orden el cubrebocas y todo eso, ¿verdad? Yo me alineo a lo que es, pero no porque yo tenga miedo, ni porque me va a dar la gripa esa, ni nada porque no lo creo, pero soy respetuosa. Pero yo digo, bueno, esto es lo que me dice que tengo que ser respetuosa, pero el Espíritu de Dios me dice, tú eres fuerte. Tú no debes de creer en nada de esas cosas. Y yo me estoy haciendo como que inmune a todo eso, porque luego llegan así las familias y dicen, oye, pero tú no traes cubreboca, ¿qué esto y qué lo? Es que no va a pasar nada. Le digo, todo esto es mentira. Para mí, no me vengan con cuentos, ni me vengan a decir que me voy. Mira, si lo fuerte que lo tengo, aquí mi padre, por su misericordia, por su amor, me tiene viva, una gripita, le digo, mira, por eso yo no prendo ni la televisión, ¿para qué? Para no contaminarme de basura, porque todo eso es basura y no es otra cosa. Entonces, mira, ponte a leer la Biblia, ponte a ver qué te dice tu Padre y adelante. Tú ten fe en mi Señor Jesucristo, no en lo que te está diciendo ese aparato mentiroso. Y bueno, aquí estoy, Cristóbal. Y yo digo, ay, Padre, pues ayúdame, Señor, porque yo soy un poco rebelde todavía, como me habla Tito aquí, Tito 3, pero como que todavía me sale así como que digo, no, ¿y por qué voy a creer de todo lo que me está diciendo el mundo? Yo voy a creerle al Espíritu de Dios que está dentro de mí. Yo a lo que dice el mundo, perdón, pero yo no hago caso. Gracias.
Ay, 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 ay. Betty, gracias por tu comentario y creo que es muy importante el aprendizaje que estás viviendo y que nos va a servir a todos en entender una gran distinción. Una cosa es obedecer una regla, por ejemplo, ¿no? Un reglamento que se impone por las autoridades, lo obedecemos. Pero no quiere decir que creemos, que nos vemos, por ejemplo, en este caso, las personas que se ven sujetas de muerte, pues temen la muerte, ¿verdad? Y son gobernadas por ese temor, esa es la condición humana. Y es entendible que la persona que está en esa condición, pues así vive, esa es su experiencia, es real para ellos. Yo soy libre de ese temor, tú eres libre de ese temor a la muerte, pero eso no quiere decir que vamos a menospreciar la condición en la que están otras personas, ¿no? O a provocar en ellos lo que resulta en una falta de respeto a su condición. Y lo que ves a Jesús vivir siempre es compasión, no lástima. Dios nunca vive lástima, porque la lástima es, ay, pues yo que quisiera hacer por ti, pero no puedo. Compasión es la intervención de Dios para servir en su capacidad a los demás. Y vamos a ser enseñados a vivir la diferencia, a vivir piedad, que es unirnos al corazón de Dios hacia las demás personas. Y si yo tengo que respetar una ordenanza de usar un cubreboca en lugares públicos o como quiera que sean las reglas en esta situación de las autoridades, no tengo problema. No con eso estoy viviendo temor. ¿Sí? Es muy diferente obedecer un reglamento en respeto a mi padre, porque es a él a quien respeto al obedecer los reglamentos humanos, terrenales, pero ¿qué vive mi corazón? La razón por la que hago las cosas cambia. Y esa es la distinción que Dios quiere que tengamos clara, ¿no? Ahora, si tu corazón vive temor, entonces el problema no es lo que está afuera, sino lo que no está operando en tu corazón. Y allí necesitas vivir la salvación de Dios. Y no me refiero a Betty, obviamente ella no lo está viviendo en temor, pero hablo a toda la familia de Dios, ¿no? Tú sé honesto contigo mismo. Es lo que Panchito nos comentó, estaba viviendo temor, estaba viviendo ansiedad, experimentando esos síntomas. Y una vez que se reordenó su corazón, ¿verdad? Para escuchar a Dios y la paz de Dios operó, se arregló el verdadero problema. Entonces, nunca, nunca, nunca te sometas como hijo o hija de Dios a vivir vacío de lo divino. Porque tu herencia como hijo o hija de Dios es la vida de Dios. Y cuando tienes que vivir un proceso de limpieza, de sanidad interna, de lo que Dios quiere hacer en tu corazón para librarte de lo que ha estado allí. Algunos traemos condiciones crónicas, ¿no? Desde la infancia traemos daños que fueron hechos. Pero espérate, si eres una nueva criatura, ¿qué haces arrastrando un pasado humano? Pues te das cuenta, tu entendimiento no ha sido renovado, te sigues viendo víctima, sigues arrastrando cosas que te esclavizan y que te obligan a hacer de esta manera. Entonces necesitas decir, Padre, opera tu salvación en mí. Y creo que podemos finalizar con esto este día. ¿Quieres una imagen clara de lo que es la salvación perfecta en ti? Mira a Jesús. ¿Sí? Permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo vive esto Jesús.
Y Él te va a llevar a escenas y te va a hacer verte siendo como Jesús. Y allí vas a desechar. Es muy sencillo, ¿no? ¿Jesús viviría temor? No, porque estoy viviendo yo temor. ¿Jesús viviría afán? Por ejemplo, llegaron al campo, ¿se acuerdan? Y miles de gente le seguían y Él estuvo ministrándoles palabras de vida y llegan los discípulos con las tripas ya retorciéndose. Y dice, oye, todos tienen hambre y está muy lejos donde ha de comer y se van a desmayar y ya déjalos ir. Y Él se voltea y les dice, denle ustedes de comer. Y aquellos, yo siempre me imagino esas caricaturas donde se quedan los zapatos nada más, ¿no? Y nada más ves el brinco que dieron. En el caso de ellos, las sandalias. ¿Cómo crees? Pensamiento, ¿cómo crees? ¿De dónde? No tenemos con qué. Y si tuviéramos dinero, no hay dónde. Imposibilidades, siempre, limitaciones, problemas, complicaciones. La mente de Cristo. No necesitamos tiendas, no necesitamos un montón de dinero, no necesitamos. ¿Qué va a hacer mi Padre? Él escucha al Padre en sí, porque Él dice lo que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Jesús escucha al Padre, el Padre le dice, busca, y ahí estaba ese niño que traía su almuerzo, y el niño decide entregarlo. Eso es maravilloso en sí mismo. ¿Y qué hace Jesús? Da gracias y empieza a multiplicar. Pero fíjate, el entendimiento humano es dividir. Partió el pan. Y la matemática humana es la mitad y luego la otra mitad y se va acabando, ¿cierto? Pero la provisión de Dios es multiplicar. ¿Cómo? Dando, despojándote. ¿Te das cuenta de lo que Dios tiene que hacer aquí adentro para que no vivas me voy a quedar sin nada? Y el enemigo, oye, si das te quedas sin nada. Entonces, ser salvos de esa maldición de pobreza, de escasez, de amenaza, de inseguridad, de incertidumbre, de confusión, de amargura, de dolor, de todo eso. Todo eso es maldición. ¿Cómo soy salvo? Escuchando y siguiendo lo que Él me habla. Cuando vemos a Dios mostrarnos a Jesús y aceptamos ser como Él es, por obra suya, no por presunción nuestra, sino porque lo consideramos a Él fiel y poderoso para hacer lo que ha prometido. Te vas a asombrar de lo que vas a vivir con tu Padre. Padre, te damos gracias este día por lo que has hablado a cada corazón. Nos gozamos en que tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y estás invitándonos a comprobarte en nosotros, a vivir tu salvación, a permitirte destruir en nosotros todo lo que funciona humanamente para que podamos participar de la vida eterna, de la vida divina, siendo renovados en el espíritu de nuestra mente por tu espíritu que mora en nosotros. Gracias, porque estás perfeccionando lo que has iniciado en cada uno de tus hijos y con cada uno de nosotros estás viviendo tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu bondad,
tu mansedumbre, tu templanza. Y por eso vas siempre con el anhelo y la disposición a involucrarte en nuestros asuntos hasta que transicionemos por completo. De estar tratando de que tú hagas lo que nosotros queremos para deshacernos de ese deseo corrupto y aceptemos vivir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros en cada situación. Gracias, Padre, porque pudimos sentarnos a esta mesa y seguir en ella durante cada hora de nuestro día, escuchándote y disfrutando de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, bendiciones. Gócense como hijos.